Bien, estamos en una nueva semana de la asignatura Planilla de Cálculos. Ya terminamos, ¿no es cierto?, las primeras clases cuando vimos el tema del diagrama de flujo, donde incorporamos el software Visage, del cual yo realmente quedé bastante conforme porque ustedes lo supieron utilizar bastante bien, los trabajos se realizaron tan perfectos. Ahora comenzamos con planilla de cálculo y como les comentaba, como siempre, ¿cierto?, cada vez que uno se mete en alguna actividad, a alguna materia, algún programa, algún software, tiene que conocer la configuración básica, esencial, mínima para entender el programa y poder trabajar en él. Y lo otro, cierto, que también les comentaba, era que para qué nosotros estamos estudiando o viendo este programa, no es para quedar expertos en planilla de cálculo, porque ustedes no están estudiando Excel, ni programación, ni computación, están estudiando administración, y por lo tanto, ¿cierto?, se supone que todos los... Hola, profe. Hola. Todo, ¿cierto?, vamos enfocándonos a la administración, y por lo tanto, en este sentido, Excel nos sirve como herramienta para nosotros, ¿cierto?, tener que captar datos, números, ¿cierto?, por ejemplo, ventas anuales, ventas mensuales, ventas diarias, el costo de los productos, ¿cierto?, cómo se van almacenando los costos, los distintos costos para tener el costo total, o el costo promedio, el costo fijo, el costo variable. En lo que es marketing, ¿cierto?, la penetración de mercado. ¿Qué porcentaje de mercado tenemos aquí? ¿Qué porcentaje de mercado tenemos allá? ¿Cuántas ventas se generan aquí, ¿cierto?, cuando estamos hablando del departamento de ventas? ¿Cuáles son los vendedores que venden sobre el promedio para pagarle un bono especial, qué sé yo, etcétera? Por lo tanto, ¿para qué nos sirve? Justamente para esos datos que podrían estar aislados, reunirlos de tal manera que yo los pueda conformar en un cuadro, en una tabla, después agregarle movimiento, dinamismo, color, ¿cierto? Distintos números, perdón, distintos tamaños de letras, distintos números de letras, de tal manera hacer más entretenido la presentación. Para eso, ¿cierto?, estamos enfocados a utilizar esta herramienta Excel. Y obviamente también darle un orden, una tabulación a mi cuadro como yo quiero que sea, y no como me lo entregaron. Porque generalmente cuando uno, sobre todo en el mundo industrial, en el mundo empresarial, cuando uno compra bases de datos, porque parezca mentira, hay mucha gente que compra bases de datos, y compra bases de datos, por ejemplo, de la competencia, porque quiere saber quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, cuáles son sus costos, el volumen de sus ventas. Y hay gente que vende esos datos que son de una empresa que no tendría por qué salir, pero el mundo es así. Y ese viene relativamente desordenado. O viene de acuerdo a un orden que el que lo diseñó, ¿cierto?, era el que lo implementó. Y yo lo quiero cambiar, lo quiero modificar, ¿cierto? Por último, no quiero que sea tan parecido a la base de datos que tiene la competencia, porque si me llegan a pillar, van a decir, ¿no es cierto?, que hubo un robo informático y puedo tener problemas, entonces lo modifico. Y por lo tanto lo modifico de acuerdo a como yo quiero. No estoy diciendo que eso sea correcto, yo estoy diciendo que eso pasa en el mundo empresarial, en el mundo del negocio, que uno empieza a obtener bases de datos, ¿cierto?, que se sacan, ustedes saben que todo el mundo reclama, por ejemplo, que TikTok, ¿cierto?, los chinos están sacando la base de datos de toda la información de los americanos, información de todo tipo, justamente por ese programa, porque uno tenía que ingresar sus datos cuando accesaba o bajaba el app. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí uno va almacenando información. Y por lo tanto, ahí uno se da cuenta la importancia que tiene manejar bases de datos. Ok, para eso nos sirve Excel. Entonces, Excel es una herramienta que nos ayuda, ¿cierto?, a planificar, nos ayuda a administrar, a dirigir y también a controlar. En esas palabras están las 4 etapas de la administración, y como nosotros vamos a ser futuros profesionales del área de administración, necesitamos conocer herramientas que me orienten a eso. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de estar utilizando Excel. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el principio? ¿Cierto? Lo que hemos visto hasta el momento es simplemente ver cómo se configura el programa, cuál es la esencia mínima del programa, cuál fue la idea ¿cierto?, de realizar este programa. Y fue como una ayuda a los contadores, ¿cierto?, donde había una primera hoja que es con sus líneas, y en realidad es como un libro que tiene muchas hojas. Y yo puedo realizar ahí, o ingresar, mejor dicho, variables numéricas y variables alfanuméricas, con símbolos, ¿cierto?, especiales que les puedo ir agregando. ¿Y qué me permite eso? Realizar todo tipo de herramientas del mundo contable que yo requiera.
balance, estado de pérdida de ganancia, presupuesto de caja, presupuesto financiero, presupuesto maestro, análisis de venta, análisis de costos, o sea, todo lo puedo ingresar en Excel. Y para eso, no es cierto, lo que nosotros nos estamos preparando. Pero que esa presentación no sea tan fome como una hoja típica blanca con letras negras, ¿cierto? Sino que yo la modifico de alguna manera, le doy una tabulación, después vamos a aplicar tablas dinámicas, ¿cierto? Que hay como un relieve, cambia los colores, quiero profundizar o destacar algunas celdas en particular, y ahí estoy. Y comenzamos con la famosa celda, ¿cierto? La celda es el mínimo elemento en el cual yo puedo trabajar en Excel. Y es donde voy yo ingresando la información que requiero, o si ya está ingresada en alguna parte de mi software, de mi programa, de mi planilla, yo lo puedo llamar. Y eso es la celda. Y después voy conformando columnas, filas, rangos, y ahí voy trabajando, ¿cierto? Con las distintas hojas, las distintas pestañas, todo lo que requiero que me acompaña el programa. Y eso es lo que hasta el momento hemos visto. Obviamente que hemos aplicado práctica también en el sentido de cómo ingresar datos, cómo ingresar números, ¿cierto? Cómo hacemos esto, cómo llenamos un cuadro. Y en la última actividad de la cual participaron, ¿cierto? Había que confeccionar unas ventas anuales, ¿cierto? Durante 5 años. Y la verdad que el trabajo, por lo menos lo que me presentaron, está bastante correcto. ¿Ok? Bueno, ya han ido ingresando, pero faltan aún, así que no voy a pasar la lista todavía, porque en este caso en particular, como no estamos utilizando el Moodle, ¿cierto? La única lista que voy a tener para validar es la que va a aparecer en ENAC, porque en Moodle no va a estar porque no estamos utilizando por ahí. ¿Ok? Eso que espero que les quede claro. Entonces, por eso es que es sumamente importante que no se me olvide pasar la lista. Ya, así que les pido a ustedes, por favor, que me ayuden. Vale. ¿Me están escuchando bien? Chicos. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Se escucha clarito. Ya, es que como están tan calladitos, yo pensé que estaba hablando solo. No, es una talla, ¿no? Ok. Entonces, no se olviden que tenemos que avanzar en la utilización del programa, y lo interesante cuando conoce uno tiene una herramienta, le gusta usar la herramienta, ¿cierto? Meter las manitos ahí para ir avanzando. Entonces, vamos a hacer una primera parte, que la que siempre, ¿cierto? Yo les digo que ustedes tienen que fijarse. Espérense un ratito. Acá. Es cuando ustedes ingresan a la semana. Bueno, hoy día no pudieron ingresar porque tuvieron ese problema que desapareció la asignatura. ¿Ok? Pero obviamente que se va a solucionar. Ustedes ingresan a la semana. Lo bueno para ustedes es que el día miércoles y jueves de las clases, por lo tanto tienen 2 o 3 días como para chequear el material, revisar, ver los videos, ¿cierto? Tienen algún tiempo prudente, digamos. Entonces, lo que correspondía esta semana, ¿cierto? El avance era terminar primero con el aspecto básico de cómo se maneja Excel, y obviamente que uno de los aspectos esenciales y mínimos, básicos, que yo necesito saber es que justamente, ¿cierto? Excel me permite utilizar este programa para yo ingresar datos. Y obviamente que los datos, ¿cierto? La idea, el objetivo de los datos aislados, transformarlo en una base de datos o en una serie de datos, es que tienen ciertas características. Y la serie de datos es que tienen un orden y están siendo almacenados de acuerdo a alguna observación de tiempo que yo estoy realizando. Entonces, por ejemplo, ingresos de ventas diarias. ¿Qué es lo que tengo que hacer todos los días durante el mes de abril? Por ejemplo, ingreso las ventas del mes de abril. Y después, ¿cierto? Me va a permitir sumar todos los días, y voy a tener las ventas del mes de abril. Y después hago lo mismo con mayo, con junio, ¿cierto? Y ahí voy teniendo las ventas diarias, las ventas semanales, quincenales y mensuales, como yo lo quiera dividir. ¿Qué estoy diciendo? Profesor, buenas tardes. Yo recién me pude ingresar. Mi consulta es, ¿no va a tomar la lista hoy día usted? Sí, la voy a tomar, todo lo que estaba esperando un poquitito, justamente para que todos puedan ingresar. Y mi otra pregunta es, ¿mañana tenemos la prueba con usted? Exactamente. Sí a las 2 preguntas. O sea, sí a las 2 preguntas. ¿Ya? Ya, profesor. Voy a pasar la lista ahora y mañana tenemos... A ver, para los que ingresaron a lo último, si por ese motivo, espero que no sea así, porque dijeron que lo iban a solucionar,
no se puede accesar vía el Moodle, ¿cierto? O a lo virtual. Yo le voy a mandar igual el link y tienen que accesar por el link, lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Ya. Para que la clase de ¿De mañana... qué es la prueba? Profe, ¿de qué es la prueba? Me parece mucho que es de estadística. No, de Excel, la primera parte. Ya la primera parte de lo que hemos estado viendo, lo que vamos a ver ahora. Pero, ya, pero no es que había un trabajo que había que hacer. ¿Ese o no? Sí, no, este no es un trabajo. O sea, igual tienen que hacer una actividad en Excel, por lo tanto, digamos que podría ser un trabajo, pero en definitiva el trabajo, el último trabajo, que también lo conversé, ¿cierto? Era que tenía que ser la venta los 5 últimos años y ahí ingresar los datos, cómo los modificaban, cómo los presentaban. Pero eso ya pasó, ¿cierto? Y el tiempo ya se terminó. Para mañana es una prueba donde todo lo que hemos visto lo tiene que aplicar usted en una situación bien en particular. Y eso va a depender... ¿Y esa prueba? ¿Ah? Esa prueba va a ser con su hora. En la hora, hola, April. Sí, va a ser dentro del periodo de la hora. O sea, son 2 horas en realidad, ¿cierto? Usted nos va a facilitar, perdón. ¿Cómo? Profesor, ¿va a ser con alternativa la prueba? No. No es una prueba de conocimiento, es una prueba de aplicación. Por lo tanto, ustedes tienen que no se olviden. Primero, trabajar en grupo. Segundo, la actividad, ¿cierto? Después, al final lo voy a conversar, pero detallito, tienen que realizar una actividad que va a depender del grupo cómo lo presenten. El grupo, ¿cierto? Lo puede presentar de un color amarillo, el otro verde, si yo estoy inventando, y por lo tanto las presentaciones van a ser diferentes, pero el objetivo es el mismo. Cómo usar Excel en los aspectos básicos, ¿cierto? El ingresar números, ingresar letras, realizar tablas, ver las columnas, ver sumatoria, ver resta, multiplicación, o sea, lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Usted nos va a juntar en la sala y hacer cada uno nuestro trabajo. Así es. Ya, mañana, ¿cierto? Ustedes se separan en su grupito y cada grupito hace el trabajo que tienen que realizar. Ya. ¿Vale? Ya. Ok. A ver cuánto faltan. Vamos ya 23. Faltan algunos, así que todavía voy a pasar la lista como en unos 10 minutitos más. Para que estén todos los posibles. ¿Qué pasó, Daisy? ¿Que estás chateando? ¿Que estás ingresando? ¿Tienes problemas de algo? ¿O solamente profe, una consulta. Sí. Dime. Soy yo, la Anabela. Profe, de casualidad va a pasar como una especie de repaso de lo que hemos visto igual hasta ahora, ¿no? Sí, pues sí, eso es lo que voy a ver ahora. Sí. Esto es lo que voy a ver ahora. Ya, o sea, bueno, Daisy está sin audio, para que no nos olvidemos cuando pase la lista que Daisy está presente. Ok, avancemos porque es increíble cómo la hora se va terminando. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Cierto? Seguimos con lo básico, todavía, ¿cierto? Después vamos a ir avanzando con las funciones matemáticas, estadísticas, de gráfica y todo el tema, ¿cierto? Para ir amononando el mismo trabajo que vamos a ir presentando cada vez un poquito más profesional. Entonces, cuando ingresamos datos a Excel, la tabulación que nosotros le vamos a dar va a depender exclusivamente de quién esté ingresando los datos, salvo que, ¿cierto?, sea un digitador que tiene que cumplir órdenes e ingresarlo como a lo que corresponde. Si no, ¿cierto?, yo lo voy diseñando de la manera que quiero. Entonces, cuando yo ordeno la información, ¿cierto?, al ingresar los datos, yo los puedo reordenar para encontrar valores que tengan una lógica, una secuencia que a mí me interesa saber y reconocer inmediatamente. Como por ejemplo, yo tengo el ingreso de 50 vendedores y cada vendedor se va ingresando a medida que llega la planilla. Luchito, Juanito, Pepito, listo, perfecto, lo ingresé. O la persona que lo ingresó a medida que le iban pasando la hoja a las personas. Pero yo como encargado, ¿cierto?, de remuneraciones o el encargado del departamento de ventas, me interesa saber, por ejemplo, quiénes fueron los que más vendieron. Entonces yo le voy a dar un orden diferente. Voy a poner de las ventas mayores a las menores. O al revés, ¿cierto?, de las menores a las mayores. Ese puede ser un ordenamiento que yo le voy a dar. Otro ordenamiento es que también es normal, que es típico, ¿cierto?, que por lo general ocurre, sobre todo en algunas actividades como la educacional, ¿cierto?, en el caso mío, por ejemplo, como profesor, que a mí me interesa que aparezca en orden alfabético las personas, ¿cierto?, de la A a la Z. ¿Por qué? Porque al pasar la lista, ¿cierto?, uno rápidamente va pasando de la A a la Z y por pronto.
que generalmente así está, ¿cierto?, diseñada también las listas de la asistencia, la lista de los trabajos, ¿sí? Eso. Entonces yo le voy dando un orden de acuerdo a lo que yo quiero que tenga esa base de datos que me entregaron, que puede haber sido muy ordenada, muy bonita, pero yo la modifico en base a lo que yo necesito. Entonces se pueden requerir inclusive, no toda la tabla, a lo mejor un pequeño rango, ¿cierto?, de esos datos, porque como les comentaba, supongamos yo saco el promedio, y todos los que vendan sobre el promedio se le da un bono adicional. Entonces, ¿qué es lo que hago? Destaco a todos los vendedores que vendieron este mes sobre el promedio, que se supone deben estar, ¿cierto?, ya beneficiarios para un bono. Perfecto. Y todos los otros de otro color o sin color simplemente no vendieron menos del promedio, por lo tanto no van a ser, ¿cierto?, beneficiarios de este bono. Y ahí también tengo otra presentación, pero ahí tengo un rango de toda mi tabla, ¿cierto? No, bueno, ahora si todos vendieron sobre el promedio, obviamente que voy a tener toda la tabla, pero se supone que no, porque sería medio extraño que todos vendan sobre el promedio, ¿cierto? Porque aunque todos vendan sobre el promedio, pues yo igual saco el promedio de todos esos vendedores, y ahí a lo mejor puede quedar algunos abajitos. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿qué es lo que hago yo? El ordenamiento va a depender de mi necesidad, de mi, ¿cierto?, información que yo quiero sacar. Entonces podría primero ordenar los vendedores por apellido, después por venta, después por territorio, y así, ¿cierto?, lo voy ordenando de distinta manera. ¿Qué es lo importante? Es que el ordenamiento, les vuelvo a insistir, depende de mí o depende de la empresa. ¿Ok? Entonces, cuando yo necesito seleccionar, ya sea una celda, ya sea una columna, una fila, o como dice ahí, un rango, yo soy el que lo voy a ir realizando. Esto que como siempre les digo, que se ve así como absolutamente diagrama flujo, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3. Después cuando uno ingresa al Excel y se mueve y mete las manitos, cambia bastante el tema. Pero esto es lo que, ¿cierto?, se supone es lo que hay que pasar justamente hoy día, ¿cierto? Cómo ordenar los datos en Excel. Ahora, esta forma de ordenarlo no es para nada compleja porque el programa para eso está diseñado. Por lo tanto, es rápido y sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay muchas posibilidades, ¿cierto? Una posibilidad es, ahí lo vamos a ver, ¿cierto?, el método carretero. Siempre hay más de un método en Excel. No hay una sola posibilidad, una sola alternativa, un solo camino. Sino que depende, ¿cierto?, de qué es lo que yo quiero hacer. Si no estoy muy seguro, puedo realizar un camino y funciona, perfecto. Puedo realizar este otro camino que es rápido, perfecto. Entonces va a depender exclusivamente de quién lo realice, quién lo diseñe. Hay personas que les gusta hacer un poquito más detallista, paso a paso, no tan moderno. Yo prefiero copiar toda la columna en vez de, por ejemplo, una sola celda, porque no tengo la certeza si va a pescar toda la columna. Ya, ok, tome toda la celda, no hay problema. Entonces, esas son las alternativas que nosotros vamos a ir viendo hoy día para ver cómo yo puedo amononar, cómo yo puedo presentar, cómo puedo transformar una base de datos en base a lo que yo quiero, a lo que yo necesito y modificar lo que ya está. Obviamente, siento que va a depender si lo que me entregan ya viene preparado, no tengo para qué modificar, ¿cierto? No, porque no se trata de modificar por modificar, es porque yo necesito que la información esté presentada de otra manera. ¿Cómo se hace de una manera, ¿cierto? Ya cuando uno está metido en el tema, a ver que está un poquito lento el tema. Acá, ¿cierto? Como dice, se lo voy a destacar en rojo, yo me tengo que ir a la pestaña de datos, porque voy a analizar los datos. ¿Cierto? No se olviden que los datos son los números que yo ingreso o las letras que yo ingreso en una celda. Esos son datos. Entonces los datos pueden estar dispersos, aislados. Yo los ordeno, ¿cierto? ¿Cómo los ordeno? En una tabla. Pongo valores, pongo letras. Sobre la tablita ya queda un poquitito más ordenada, ¿cierto? Ya se entiende un poco más. Años 2001, 2002, 2003. Yo entiendo que años son de años diferentes. De enero a diciembre. Ah, ok. Todos los meses se registró un valor. Y si le pongo ventas mensuales de los últimos años, me queda clarito que ese número que aparece ahí en enero del 2001 son las ventas que se produjeron en ese mes de ese año. Entonces yo voy ordenando el tema. Esos son datos. Pero yo no quiero que aparezcan así, yo quiero modificarlo de alguna manera. Y ahí están, ¿cierto? Con un montón de ingresos, simplemente datos y ordenar. Como quiero, de la A a la Z, de la Z a la A, o aplicar un ordenamiento diferente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, siempre viene por defecto de la A a la Z, ¿cierto? Bueno, si son letras, obviamente, por ejemplo, apellidos o nombres. Si son
números, ventas, 500.000, 800.000, 1 millón, ¿cierto? Lo que vendieron los vendedores, va de mayor a menor o de menor a mayor, como yo quiero, como es ahí. Pero siempre me indica el número que yo necesito. No de la A a la Z, sino que del menor al mayor. Ahora, por ejemplo, también yo puedo realizar un ordenamiento diferente, especial, que no solamente incluya una sola variable, sino que incluya 2, 3, 4 variables. Y eso lo puedo realizar, ¿cierto? Dependiendo de la información que yo necesito sacar. Porque no siempre, y ahí lo vamos a ver después con calma, cuando estemos en el Excel, no siempre me genera la utilización de 2 o 3 variables para reordenar un sistema, no siempre me los cambia. ¿Por qué? ¿Cierto? Se va a entender. Porque si yo cambio las ventas de menor a mayor, y también quiero que aparezca de A a la Z, ¿cierto? El abecedario, primero el apellido por ejemplo, Acuña, y el último que sea Zúñiga, ¿cierto? Del abecedario, y quiero que sea de menor a mayor las ventas, no lo voy a poder hacer. Porque o hace el abecedario o hace las ventas menores, porque si, ¿cierto? Una columna tiene que ir asociada con la otra, porque si no me cambian los números, y si los números van asociados a las ventas, y las ventas van asociadas a quién vendió sobre el promedio, y el que vendió sobre el promedio le paga un bono, ¿cierto? Le voy a pagar, por ejemplo, a Zúñiga cuando en realidad lo ganó Acuña. Entonces, no, ¿cierto? Hay que ver un poquitito la visualización y la lógica de que obviamente no todas las transformaciones o ordenamientos que yo quiero hacer se pueden dar, porque por lo que yo le digo está eso. ¿Okay? Pero es diferente cuando ocurren situaciones puntuales, que ahí lo vamos a ver, ¿cierto? En terreno. Entonces, ¿cómo ordeno yo el tema? Exclusivamente como yo lo necesito. Esos son los datos que voy ordenando, de la A a la Z, de la Z a la A, de menor a mayor, de mayor a menor, ¿cierto? Va funcionando el sistema. Eso, como les digo, son aspectos bastante básicos, pero es importante saber que yo lo puedo hacer, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan y vemos el tema de los apellidos, ¿cómo están los apellidos? Si alguien me puede ayudar para no hablar tanto. ¿Cómo están en esa tablita que está ahí el extremo derecho? Los apellidos. ¿Están ordenados? Desordenados. Desordenados, ¿sí? Porque se supone que no tiene ningún orden, porque ni siquiera abecedario, porque... ¿Cómo? Que no están por orden alfabético. Sí, que disculpa, de repente no escucho bien. Claro, exactamente, ¿cierto? Porque González, Castro, Quiñones, bueno, y encima hay 2 Quiñones. Entonces, por lo tanto, será el mismo Quiñones, porque a lo mejor el mismo Quiñones, ¿cierto? Uno puede reclamar el vendedor y decir, ¿por qué me separaron? Bueno, porque uno es de enero, el otro de febrero, entonces ahí uno va viendo un poquitito por qué, ¿cierto? Ocurre algo con el cuadro. Pero será como yo quiero, porque, por ejemplo, ¿cuál es el orden que está mandando en ese cuadro que me están presentando? ¿Cuál es la variable? Enero. ¿Ah? Enero, los meses de mayor a menor. De mayor a menor. Está las ventas. La venta está enumerada de mayor a menor. Las ventas sí tienen un orden, profesor. Pero tienen que ir por los meses, desde enero al más alto. No, Enero, si tú te fijas, dice enero, marzo, febrero, febrero, sí. O sea, no hay un orden en los meses, porque la lógica sería enero, febrero, marzo. Por montos. Exacto. Y de monto mayor a menor. Exacto. ¿Cierto? La variable, si ustedes se fijan, ¿qué pasó aquí? Que no, ahí está. Si ustedes se fijan que me está mandando este cuadro, son las ventas. Porque las ventas, ¿cierto? Por algo están desordenados los apellidos, ¿cierto? Si venden televisores, lavadoras, están así también, así como desordenados, el mes también, pero lo que no está desordenado son quién vendió más, por lo tanto, la mayor venta a menor venta. Ahí está, ¿cierto? Tabulado, diseñado en esa característica. Entonces, yo como encargado de las ventas, ¿será eso lo que necesito? ¿O puedo utilizar, ¿cierto? Una diferencia? ¿Puedo poner los apellidos? No sé, ahí lo voy ordenando. A lo mejor, posiblemente, de acuerdo a lo que yo requiero, ese es el tipo de cuadro que yo necesito, que me muestre quién es el vendedor que más vendió, ¿cierto? En un periodo particular. Se supone, si estamos hablando de enero, febrero, marzo, estamos analizando el primer trimestre, ¿cierto? Porque un trimestre son 3 meses. Entonces ahí también uno se da cuenta viendo solamente la información que me entrega, o sea, perdón, los datos, disculpen, los datos que me entrega un cuadro, yo puedo ir sacando información. Ajá, aquí son las ventas trimestrales, ¿cierto? Porque está enero, febrero, marzo. Perfecto.
venden televisores y lavadoras, o sea, dos tipos de productos. Y estos son las ventas. Entonces uno va sacando más información de a poquitito para ir viendo de qué se trata el tema. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, Quiñones vende lavadoras y televisores. Entonces, es el mismo, solo que estaba vendiendo un producto en particular y después vendió otro producto en particular. Y si uno se fija, González vende televisores solamente. Entonces será el mismo González, debe ser otro, porque no puede ser que el mismo González, ¿cierto?, está vendiendo distintos productos, aquí no, vende los mismos, porque los separaron. Porque uno dice en marzo y el otro en enero. Ah, ok. Uno fue lo que vendió en marzo, el otro lo que vendió en febrero. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer uno? A lo mejor ordenar por, ¿cierto?, por apellido y por cantidad. Entonces, por ejemplo, Quiñones, sumarle la cantidad de millones que vendió, más que se vendió la lavadora secadora, y el que me, lo que me interesa cuánto vendió en todo el trimestre. Y ahí uno puede ir sacando distintas conclusiones para tomar, no se olviden, siempre es el punto, ¿cierto?, conclusiones para tomar decisiones. Si tengo que premiar a algún vendedor, si voy a subir las comisiones, si lo voy a hacer, ¿cierto?, o están vendiendo muy bajo, voy a ver qué está pasando, ¿cierto? ¿Por qué tengo tanto, a lo mejor, vendedores que venden televisores y pocas lavadoras? ¿Será que tengo que motivarlo al revés? Entonces ahí uno va tomando decisiones en cuanto a un pequeño cuadrito que me está presentando con información. Esa es la idea. Entonces, como dice ahí, ¿cierto?, me tengo que ir nuevamente a datos, filtrar para ordenar, y ahí veo, ¿cierto?, la pestaña que yo quiero. En este caso, por ejemplo, aquí la que manda son las ventas, ¿cierto? Eso fue lo que conversamos. Voy a borrarlo aquí porque voy a ampliar el rango. O sea, voy a ir a la otra. Está violento el sistema. Así que les pido disculpa el caso. Ahí. Ok. Entonces cuando yo... siempre el profesor va a ser generalmente a lo que nosotros nos pidan, las ventas que ellos necesitan saber. Sí, o sea, dependen exclusivamente, por ejemplo, se me dicen, mira, yo necesito que tú me hagas una selección de los datos de la empresa, de los vendedores, en forma alfabética, de A a la Z. Listo, se lo entrego, esa fue la tabulación, y ahí va a ver, ¿no es cierto?, lo que vendió, qué es lo que vendía, toda la información adicional que va a corresponder al trabajador en particular. U otro puede decir, mira, en realidad no me interesa los apellidos, me interesa quién fue el que más vendió, hasta el que menos vendió. Listo, lo ordeno por la columna de venta. Y ahí, obviamente, que por defecto parece que Juanito Órdenes, estoy inventando, fue el vendedor que más vendió, ¿cierto? Y lo que vendió fue televisores. Perfecto, información adicional, pero a mí lo que me interesa son las ventas, los números. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Cuando yo me voy a datos, ya no me posiciono, hay una ley que lo vamos a ir viendo obviamente en detalle cuando estemos usando Excel. No me voy a posicionar de la A a la Z o de la Z a la A, porque no estoy buscando ¿cierto?, los apellidos o por abecedario. Ajá. ¿No sale mejor que nos muestre una planilla Excel y lo vaya mostrando ahí? Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Yo le digo, lo que yo le estoy mostrando ahora es lo que vamos a ver, que ahí está mediante símbolos, pero después lo vamos a ver en la planilla de Excel, donde vamos a jugar con el Excel. Esa es la idea. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si ustedes se fijan y se acuerdan, pues lo importante, les vuelvo a insistir, cuando ustedes entregan, cuando nosotros usamos la planilla Excel, y cuando me mandan una base de datos, yo tengo que analizar la base de datos, qué es lo que hice, cómo está presentada. ¿Será lo que necesito? ¿Será lo que no necesito? Y ahí tengo que modificarlo. Eso es lo que le estoy señalando ahora aquí en palabras. Ahora, el que mandaba el cuadro anterior, se acuerda que eran las ventas, de la mayor a menor. Y aquí fue, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Qué cambió ahora? ¿Alguien me puede decir? Porque la idea es que ustedes visualicen los cuadros, no que simplemente lo hagan automático, lo diseñen y no. Se ordenó alfabéticamente. Exactamente, ¿se dan cuenta? Eso es. Se ordenó alfabéticamente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hubo un cambio. Si yo le hubiera mostrado los dos cuadros sin presentar solo eso estático, a lo mejor nadie se da cuenta del cambio que hubo. Pero sí, se tienen que dar cuenta, porque esa es la forma de la presentación que yo quiero, no las ventas, lo que yo quiero es el abecedario, ¿cierto? Alfabéticamente los apellidos. Porque yo, por último, me gusta verlo así, y yo soy el dueño de la empresa, no lo podría decir. ¿Ok? Entonces ahí cambió el esquema, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo se hace? Utilizando este cierto cuadrito que nosotros obviamente lo vamos a ver, lo vamos a diseñar, lo vamos a revisar.
¿Qué otra cosa podría hacer en este caso en particular? Y que es importante también, por eso que es bueno cuando uno ve cosas estáticas, porque después con el dinamismo lo hace muy rápido. Si ustedes se fijan, aquí hay 2 González y 2 Quiñones, ¿cierto? Por lo tanto, hay o personas que se llaman igual o el mismo que vendió distintos productos. Vamos a suponer que son personas diferentes, ¿cierto? Para no complicarnos la historia. Pero ¿qué más también se hizo? Si ustedes se fijan que aquí en ventas, si bien es cierto, no hay un orden, porque lo que manda es el apellido, pero si yo me voy a analizar González, primero está el que vendió 10 millones y después viene el que vendió 30. Por lo tanto, también hay un orden. Veamos si se repite en González, Quiñones. 12 y 15. Entonces también se utilizó no solamente el apellido de la A a la Z, sino que aquí vamos a ver que se puso otra columna que tiene que ver con las ventas, y lo vamos a hacer en detalle. Bueno, yo escribo de mal, está muy mal el pulso, o el cursor está malo, ya las ventas, oh Dios mío, ventas. Ya menos mal que terminé de escribir, ventas. O también hubo un orden. Entonces, ¿se acuerdan? Yo lo puedo ir analizando de acuerdo con como yo quiero aplicar diferentes tabulaciones a mi trabajo, de tal manera que se presente como yo quiero y no como me lo presentaron, porque a lo mejor simplemente fue alguien que lo tabuló, ¿cierto? Alguien que ingresó los datos y lo ingresó como él quería, y a mí simplemente eso no me sirve. Obviamente que cuando uno ya, ¿cierto?, realiza la tabulación que uno requiere, que uno necesita, eso ya va a quedar grabado, porque no se olviden que esa es la gracia de Excel, y después simplemente yo utilizo el mismo cuadro y lo voy, ¿cierto?, lo voy realizando para la hoja 1, la hoja 2, los 3, con el mismo orden, y por lo tanto ya va a estar listo. Pero yo tuve que hacer alguna actividad para que se realice ese cambio. Entonces ahora, si me lo permite el sistema, ahí está, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ya está por apellido y por venta. O sea, no solamente utilicé una variable, sino que se utilizaron 2 variables. ¿Cuál es la primera variable? En la que a mí me interesa que mande, por ejemplo, ventas. No, perdón, apellido. Y ahí está, ¿cierto?, el abecedario. Después del apellido me interesa que aparezca el que vendió más y el que vendió menos. Pero, ojo, siento que no puedo cambiar los valores si no cambio los apellidos. No quiero que se cambie los apellidos. La única opción que me permite cuando tengo una segunda, tercera variable, que no me afecte la primera, es, por ejemplo, si yo tengo, como les mostré, ¿cierto?, si tengo 2 González, 2 Quiñones, o qué sé yo. O tengo vendedores de la zona norte, vendedores de la zona sur, y ahí me los va ordenando. Entonces, esa es la gracia de saber utilizar la tabulación correcta en base a los datos que me entregan para transformar datos aislados en una serie de datos que me arroje información y yo tomar decisiones. ¿Ok? Yo sé que es como demasiado rápido, pero ese era el PPT que había, lo que tenían que chequear y lo tenemos que ver. Ahora ya ha pasado bastante tiempo, voy a pasar la lista porque no puedo esperar más, porque no hacen cosas que se me cierren y nos quedamos todos ausentes más o menos. Ok. No se olviden que yo les voy a ir mencionando y ustedes me dicen si están presentes, ¿ya? Esperemos un segundito para cerrar este tema. Y ahora lo abro. De cálculo, hoy día estamos a 28. Ya. Ok, lo voy a ir mencionando, ustedes me avisen, ¿ya? Noemí Aravena. ¿Noemí? ¿No? ¿Abril? Parece que no. Ya. ¿Abril Arredondo? Presente. Vale. ¿Catherine Cárcamo? Presente. Carolina Cavieres. Presente, profe. Carolina Chandía. Presente, profe. Vale. Constanza Delgado. Presente. Salomé Espinosa. Presente, profesor. Gracias.
Rodrigo Figueroa. Rodrigo. ¿No se ve por ahí? Andrea García. Presente, profe. Ok. Estefanía Herrera. Estefanía. Parece que no. Paola Jaramillo. Paola. Geraldine Kem. Presente, profesor. Ok. Anabela. Anabela. Estuvimos conversando. Presente, profe. Sí. Catalina Profe. León. ¿Ah? Paola Paola Jaramillo Jaramillo está escribió por presente. el chat. Jaramillo. Ok, vale. La puse presente. Gracias. Catalina León. Presente. Kevin Maturana. Kevin. Presente, profesor. No podía Gracias. prender el micrófono, disculpe. Ok, no te preocupes. Vale. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Ok. Ana Moncada. Ana. Ana Moncada, bueno, ausente. Michelle Muñoz. Presente, profesor. Ok. Juana Navarro. Presente, profesor. Laura Nieto. Presente, profesor. Bárbara Holguín. Bárbara. Presente, profesor. Ok. Daisy. Bueno, Daisy dijo por el chat que ahí estaba. Claudia Ya. Paineo. Presente, profe. Gracias. Fabiola Quiroz. Presente, profe. Natalia Riquelme. Natalia. ¿No? Ok, no está. Lisbeth Cerón. Lisbeth. ¿No? Indra Toledo. Presente. Ok. Jacob Urrutia. Jacob. ¿No? Y Tania Zúñiga. Presente, profesor. Ya 9 millones ya llevan, entonces. Ya, a ver. Antes de cerrar, Noemí Aravena está. ¿No se ve por ahí? No. Rodrigo Figueroa. Tampoco. Estefanía Herrera. No. Ana Moncada. No. Natalia Riquelme. No. Lisbeth Cerón. No. Y Jacob Urrutia. ¿No? No. Ya, bueno, ya, se cerró la asistencia. Ok. Nos volvemos a la clase. Bien. Entonces, lo que vimos en estática, ahora vamos a ver en dinámica. Entonces, ¿dónde vamos a ir? A Excel. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla. Y tenemos cachito, ¿cierto? Ahí está, acá está este tema. Pero voy a ver los chats porque hay varios, a veces hay algo nuevo. Ah, ok, Jaramillo, ya, perfecto. Ya. ¿Están viendo un Excel que dice notas? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, Entonces, profe. ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Van a ser distintas alternativas de cómo yo puedo manejar, ¿cierto? El tema del trabajo. Porque lo primero, le voy a decir, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que revisar cuando le llega una información tabulada, por ejemplo, en un cuadro, si el cuadro está correcto. ¿Qué es lo que me está arrojando este cuadro? ¿Cierto? Visualización inmediata. Obviamente que son notas, ¿cierto? De alumnos, porque está clarito porque van del 1 al 7, digamos. Y va encima dice nota 1, nota 2, 3, 4, 5 notas. Por lo tanto, son 5 notas. ¿Ok? Sale la suma y el total. Entonces, ¿qué es lo que tengo que chequear? Es que si eso está correcto, ¿cierto? Ok, no estoy diciendo las notas porque no tengo la posibilidad de modificarlo, pero en la sumatoria, ¿qué es lo que está sumando? Dice que suma de la D3, que vendría a ser esta, hasta la H3, que es esta. Por lo tanto, incluye todas las notas. ¿Qué puedo hacer? Yo les puedo asistir, aunque parezca detalle, ¿cierto? Que son así como, oye, pero como tan básicos. No, porque puede estar mal tabulado y me pueden, si yo soy el profesor que digo, ok, esas son las notas finales y las paso al libro o al sistema, me casé por no darme cuenta de que a lo mejor no estaban sumando las 5 notas.
a lo mejor sumaron 4 o le agregaron un valorcito que nadie sabe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uno simplemente, ¿cierto? Siempre tiene que dudar, sobre todo cuando yo estoy trabajando profesionalmente, información que me llegó y la tengo que analizar, porque esa información que me llegó, yo la voy a presentar de una manera específica y tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. Simplemente elimino esa suma, ¿cierto? Me voy a inicio, la pestaña de inicio, no se olviden que ya utilizamos la autosuma, que está aquí arriba, ¿cierto? La pestaña, y por defecto, en forma automática, me tomó esas celdas que yo quiero. No se olviden que a veces toma otras celdas, que también tengo que tener cuidado, porque si no me va a sumar diferente. Ok, están las 5 celdas, las sumo. Me dio 34,5. Era el valor que había antes, entonces está correcto. Y me posiciono aquí y digo, ah, ok, entonces la sumatoria la dividieron por 5. ¿Qué significa eso? Que cada nota, ¿cierto? Si son 5 notas, vale un 20% cada una, y por eso es que vale lo mismo. ¿Cierto? La I3 dividido por 5 da 6,9. Perfecto. Entonces yo ya, ¿cierto? Estoy seguro. ¿Por qué? Porque simplemente no se olviden que cuando yo ya tomé un valor, yo ya realicé una acción en una celda en Excel, cuando estamos hablando de números, automáticamente asume el programa que lo que está dentro de, dentro de esa celda, en este caso la suma de D3 hasta H3, está ya configurado. Y por lo tanto yo puedo automáticamente, simplemente bajando el cursor, hacer lo mismo con todas las otras sumas. Lo hice automáticamente y no me falló en ninguno. Por lo tanto, está todo perfecto para abajo. Y puedo hacer exactamente lo mismo con la J3, que es la división de la I3, ¿cierto? Que es Z, dividido por 5. Para ver, lo más probable es que esté ok, pero en total, como estamos chequeando, siempre hay que estar seguro de la información que yo voy a entregar. Me posiciono para abajo y no cambio nada. Está perfecto. El cuadro está perfecto. Pero ahora yo no quiero, ¿cierto? Que quiero darle un orden. Porque ahí, por ejemplo, normalmente, sobre todo, ¿cierto? Lo voy a insistir en las clases, uno pasa la lista de acuerdo al abecedario y va leyendo las notas de acuerdo al abecedario. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a modificar el tema porque no está de acuerdo al abecedario. ¿Cierto? Está Benjamín, Matías, Ortiz, Quiñones, no hay ningún Quiñones. Quintero que diga Salfate, o sea, hay un desorden. Lo voy a ordenar. Y eso es lo que yo les decía, ¿cierto? Que yo, cuando quiero ordenar mi cuadro, que es todo yo me puedo posicionar en todo el cuadro y decir, ok, o simplemente lo puedo dejar así tal como está, ¿cierto? El cuadro, si ustedes se fijan, no tiene ni siquiera tabulación, porque no tiene ni siquiera límite, ¿cierto? Yo me puedo ver aquí en la fuente, pongo todos los bordes, ya por último ahí ya aparece un poquitito mejor, ¿cierto? Tal como estaba. Pero a mí no me interesa, por ejemplo, claro, en este caso, ¿qué están mostrando? ¿Quiénes son los que se sacaron la mejor nota hasta la peor nota? Eso es lo que está mostrando ese cuadro. Pero a mí no me interesa presentarlo así, me interesa tenerlo de acuerdo al abecedario, ¿cierto? Que es lo que uno normalmente usa. Obviamente que el que manda es el apellido, ¿cierto? No el nombre. Porque a veces uno puede poner el abecedario, pero me equivoqué, puse los nombres en el abecedario y no el apellido. Voy a poner los apellidos. Ahí yo tengo dos alternativas. ¿Cierto? Una alternativa es posicionarme en toda la columna y quedar claro que me va a pescar toda la columna. ¿Cuál es la única posibilidad o deficiencia de esa? ¿Qué pasa si son 500 alumnos, o sea, bueno, 500 datos para abajo? O pongámosle 100 alumnos, ¿cierto? A lo mejor en un instituto, un curso ahí demasiado masivo, 100. ¿Cierto? A lo mejor me voy a equivocar para abajo, llegar, y a lo mejor es una lata. ¿sí? Entonces, mejor ahí tengo dos alternativas, ¿cierto? Me posiciono con toda la columna y me voy aquí a la derecha donde dice ordenar y filtrar, no se olviden de eso, y ahí sale, ¿cierto? Ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Siempre uno ordena de la A a la Z. Yo puedo pinchar acá. ¿Qué es lo que me va a decir? Me va a abrir y me dice, ojo, que si usted modifica la primera columna, se le van a, ¿cierto? Tiene que modificar todas las columnas hacia la derecha porque si no los datos van a estar errados. ¿Qué es lo que digo? Sí, obviamente que tiene que ser sí, porque si no, ¿cierto? Si le pongo continuar con la selección nomás, me va a cambiar los apellidos, pero me va a dejar todas las otras columnas iguales. Y eso es obviamente que, ¿cierto? Ortiz tiene un 6,9 y no le va a gustar que aparezca con un 4,4, por ejemplo. Entonces ahí le pongo, como por defecto sale ampliar, le pongo ordenar, ¿ok? Y automáticamente, si ustedes se fijan, aquí me cambió todo el orden y aquí lo importante, yo siempre pongo un dato como variable
para saber si efectivamente se cambió todas las columnas, porque si no me acuerdo los valores, no voy a saber si se cambió. En cambio, si yo pongo una línea, ¿sí? Le quedó las notas abajo, la palabra notas. No, sí, pues se cambió todo. Por eso digo, se cambió todo. Pero lo importante es, lo que está claro es que estas son las notas 1, 2, 3, 4, nota final, pero lo que cambió fue el apellido. Si ustedes se fijan, ahí está. Álvarez hasta Vázquez. Entonces yo ahí le di un orden diferente. Ahora, yo, como les vuelvo a insistir, el orden va a depender exclusivamente de la persona que lo esté realizando. Por ejemplo, aquí cambiamos por el apellido, ¿cierto? Y me cambiaron las notas. Ahí, esa columna que está, perdón, esta fila que está en rojo, ¿cierto? Sigue estando en rojo, por lo tanto se me cambiaron todas las columnas. Ahora, si yo, por ejemplo, me doy a otro cuadro, parece que se subió este tema, donde dice ventas. Ahora tengo 8 cuadritos de ventas, ¿cierto? Bueno, aquí me separaron, por ejemplo, me lo presentaron así, a mí no me interesa, ¿cierto? Voy a modificar o voy a volver al lugar que corresponde a la columna junio. Aquí no me interesa destacar esta, ¿cierto? Ustedes saben que uno puede modificar los colores. Y aquí, ¿cierto? Voy a decir que siga con el amarillo para dejarlo como corresponde. No, me equivoqué porque tomé toda la columna. Lo que quiero tomar es solamente la celda. Ahí está. Ok. Perfecto, ¿cierto? Otra presentación. Pero aquí, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí están separados por los respectivos nombres, Luis, Bastías, Meneses. El nombre está separado por apellidos y por el nombre. Cada uno en su celda. ¿Cierto? No se olviden que uno lo puede presentar de la manera que quiera. ¿Por qué está presentado así en este momento? Porque Luis Bastías, ¿cierto? De acuerdo a lo que uno puede percibir, es el que vendió más en junio, y parece que ese, como estaba destacado junio, ¿se acuerda que lo modifiqué, lo volví a su lugar? Era lo que se presentó. Y uno puede decir, no, en realidad lo que a mí me interesa, yo no voy a utilizar toda la columna, sino que en la forma más sencilla, yo me posiciono en una celda, cualquiera de la columna que yo quiero modificar. Voy a modificar los apellidos, ¿cierto? Obviamente el primer apellido. No tengo para qué, ¿cierto?, ponerme en toda la columna, como le decía, si supongamos que sean 50 para abajo, 300 para abajo, tengo que estar hasta, se me puede cansar hasta la mano de tanto bajar. Y en vez de irme acá, me posiciono en cualquier celda de la columna que yo quiero modificar, me voy a datos, ¿cierto?, a la pestaña datos, pincho ahí, y aquí en el medio, donde dice ordenar y filtrar, dice de la A a la Z, que es lo que generalmente, si uno pincha ahí, dice ordenar de la A a la Z. Y, ok, y automáticamente me cambió todo. Si ustedes se fijan, ¿me cambió o no me cambió todo? Sí. ¿Cambió o no cambió? No, no cambió, está el mismo apellido. Los montos no, pues. ¿Cambió? Lo que pasa es que aquí se está destacando siempre en amarillo al que vendió más. Pero si ustedes se fijan, cambió el orden porque cambiaron los apellidos. A ver, hay un chat. Bueno, Estefanía Herrera, pues, la pusimos presente. Ojo con lo que yo les comento. La presentación va a depender, ¿no es cierto?, de lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero que me cambien los nombres del abecedario y me pongo acá, ¿cambiará? ¿Cambió o no cambió? Si ustedes se fijan, Sí, aquí me cambió. no cambió. El único que no cambia es Luis, pero todos los demás me cambiaron. A, B, ¿Lo C, dejó fijo el J. primero? ¿Por qué no le cambió el primero, profe? Porque ese está diseñado de tal manera que por eso digo, el cuadro, depende como uno quiera, está diseñado para que eso no cambie, porque principalmente el que se destaca. Entonces, los cuadros, de acuerdo a como yo quiera que se confeccionen, así van a estar estipulados.
yo los puedo modificar a la medida que yo necesite. Lo importante es que la tabulación que se le entregue a un cuadro esté diseñado de tal manera que me permita a mí modificar lo que yo quiero, ¿okay? La presentación que yo necesito. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a la información que me están entregando, porque no se olviden, ¿cierto?, que yo les digo que aparte de saber ustedes confeccionar el cuadro, presentarlo de alguna manera, ¿qué es la información que me están entregando acá? Y por lo tanto, de acuerdo al cuadro, esos datos que me están aportando, ¿qué tabulación diferente yo le podría dar a este cuadro de tal manera a tomar mejores decisiones? ¿Quién me puede aportar algo así? ¿Qué dato adicional puedo sacar yo de estas columnas, de este cuadro que me están entregando aquí en este momento? Revisen el cuadro, chequenlo. Los totales. Por un lado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, uno dice, ok, vendieron en enero, febrero, porque no lo están diciendo, uno lo puede ver, lo puede leer, pero ok. ¿Qué información adicional para la empresa? No sé si no se olviden que esa es la gracia. Dado que me llegaron este cuadro y me dijeron, mira, analice esta información. Ok, ya me pongo a analizarla. Pero, ¿qué es lo que puedo decir? Justamente, ¿cierto? Yo puedo poner aquí total semestral. Y por lo tanto, ¿cierto? Puedo sacar un valor de cuánto es lo que se vende en términos semestrales en mi empresa. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago ese valor total? Si es el semestre. Se suma. ¿Qué sumo? ¿Todas las celdas? ¿Pero se suman los 3 primeros meses? ¿O Todas las filas desde enero a marzo? No, es semestral. Los 6 meses, profe. Exacto. Es que no estamos confundiendo. Pero es que estamos viendo ahí, pues ya. Sí. Es de enero a junio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pongo autosuma. Ahí, afortunadamente, me agarró las 6 celdas que quiero y lo sumo. Entonces, aquí yo ya tengo una información que no estaba en el cuadro y que yo la puedo, ¿cierto?, simplemente señalar. Y, inclusive más, puedo poner un total. No, aquí necesito que es la sumatoria de acá y poner esta suma y decir todo lo que se vendió en el semestre fueron 39, casi 40 millones. Profesor, Entonces, una consulta. Dime. En ese despliegue que usted realizó del resultado de 5.400.000 hacia abajo, por ejemplo, cuando yo realizo un cálculo en mi planilla, yo al realizar ese despliegue hacia abajo, abajo dan como puras letras. ¿Eso será como una configuración que uno tiene que hacer en el Excel? Sí, esa es la configuración. Ahora, ¿qué tipo de letras se te aparecen para DVD, algo así. Y no se despliega el resultado en números, pues, entonces tengo que hacerlo uno por uno. Claro, justamente lo que pasa es que no te olvides que cuando uno se posiciona en una celda, ¿cierto?, aquí te aparece lo que es número. Entonces, si yo me posiciono acá, me parece general. Entonces, de repente puede haber alguna tabulación que ya estaba ingresada y que eso te está complicando. Por lo tanto, modifícala también. ¿Ok? Porque de repente, por ejemplo, si te puede aparecer contabilidad y a lo mejor te cambia todo el esquema cuando tú ingresas un dato a esa celda. De acuerdo. ¿Ya? Ya, gracias, profesor. Vale. A veces, cuando uno toma una base de datos o un Excel que le llegó de alguna parte, pues parece que hay un micrófono que está abierto para que, por favor, si lo pueden cerrar, para que no se escuche nada. Ok. A veces viene por defecto, no se olviden, algo que puede estar dentro de esa celda, porque el programa asume automáticamente que lo que... Profe, está mute. Se silenció, profesor. Profe, no lo escuchamos. No, ahora sí. Ahí sí. Sí, es que hay un enanito que se está metiendo. Ya, ¿me escuchas, sí, no es cierto? Sí, profesor. Sí. Como les comentaba, ¿cierto? Cuando yo me posiciono en una celda cualquiera, aquí en este sector de la pestaña donde dice FX, es lo que hay dentro de esa celda. Si está en blanco no hay nada, pero si hay algo, aparece, si hay una suma,
si hay solamente una letra, si hay un número, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo que ir chequeando. ¿Y dónde lo veo? Aquí al medio. Aquí me dice que me cambió a general. Siento que, por ejemplo, ahí cuando uno general puede meter símbolos, letras, números, lo que sea. Pero cuando ya el número automáticamente lo sume como número, y por lo tanto, ¿cierto? Si hay una suma, por ejemplo, aquí asume que es número, pero ahí me aparece la suma. Entonces, eso es lo que está dentro de esa celda. ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Cierto? No se olviden que no tengo para qué estar posicionándome en cada una de estas que está aquí, y por ejemplo decir ya, 1.008.000. Voy a sumar, o sea, autosuma de los 6 meses de Javier Arangui, ¿cierto? Pongo autosuma, y se dan cuenta que ahí me cambió las celdas, así que siempre como les digo, bien, Estefanía. Eso, ¿cierto? Lo cambio para acá, aquí. Tuve que cambiar las celdas, y me da 1.008.000. Pero no tengo para qué hacer uno por uno, ¿cierto? No se olviden, como automáticamente el programa, lo que está dentro de esa celda, yo lo asumo como que está configurado, simplemente yo arrastrando hacia abajo, va automáticamente a sumar las 6 celdas de las respectivas columnas de cada uno de los trabajadores. Y pronto. Y después, ¿no es cierto?, la autosuma, no se olviden, ok, están todas las celdas, perfecto. Esa es una información adicional que no tenía el cuadro, pero que yo considero que es necesario para la empresa. ¿Qué otra información adicional, por ejemplo, podría haber que podría ser un poquitito diferente? ¿Cierto? Y yo lo puedo modificar. ¿A quién se le ocurre algo más que le podemos sacar como jugo a este cuadro? Chicos, chicas. ¿Puede ser un porcentaje? Podría ser un porcentaje perfecto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí uno podría poner porcentaje de ventas, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿qué porcentaje de ventas vendió Luis Bastías del total de las ventas? Y ahí lo realizamos. ¿Qué otra se le ocurre a usted? ¿Y cómo sería eso? ¿Cierto? No se olviden que el porcentaje es las ventas dividido por el total. Estefi, tu micrófono está abierto. ¿Cierto? Y ahí me da un 13,5% de las ventas de Luis. Y ahí podría sacar otro dato. ¿Qué pasa con los ¿qué otra información puedo sacar? Que también sería interesante para la empresa. No se olviden que la idea es que usted tiene que presentar los datos, pero presentárselo ahora a su jefe o al gerente de una manera un poquito más completa. ¿Las ventas mensual? ¿El total de ventas mensual? Perfecto, ¿cierto? ¿Cuánto se vendió en enero? ¿Cuánto se vendió en febrero? Y ahí nuevamente simplemente aplicamos una operación matemática simple que es la autosuma. Por defecto me tomó todas las filas que yo quiero, ¿cierto? Dentro de la columna, porque no me tomó enero, ninguna adicional. Y como ya sumé, automáticamente el programa me asume que dentro de esa están las sumatorias de la H4 hasta la H15, está correcto, ¿cierto? Y yo simplemente arrastro y llego ahí a la sumatoria de todos los meses de junio. Ahora, ¿cierto? Una forma de chequear que la información que está entregando Excel, porque no se olviden que de repente, por ahí, a lo lejos, es difícil, pero algo falló y no era el dato que correspondía, yo tengo que chequear que corresponda. ¿Qué voy a chequear? Se supone que la sumatoria de todas las ventas semestrales, que me dio 39.940.000, tiene que ser igual a la sumatoria de todos los meses, ¿cierto? Durante los 6 meses. Porque si no, significa que en alguna parte alguien metió mal el dedito, ¿cierto? Aquí sumamos las 6 columnas o sea, las 6 celdas de la sumatoria por meses y me dice valor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque está identificando las de abajo y no las de arriba. Debería ¿Cierto? ponerse, colocarse las de arriba aquí, y colocar ahí el autosuma. Lo que pasó fue que la tabulación no estaba correcta. Pero como dices tú, tienes que identificarse dónde yo estoy. Porque si yo me equivoco, no me va a dar el número. Y eso es lo bueno que tiene Excel, que cuando yo aplico mal un detallito, me arroja un detalle que me dice, ¿cierto?, que está mal cuando yo quiero utilizar algo que ya está dentro del programa. Cuando yo estoy ingresando, no me lo va a hacer.
Ahora, si yo estoy sumando dos celdas, obviamente que el programa no sabe cuáles son las dos celdas que yo quiero sumar. Pero si yo quiero poner una autosuma y no estoy considerando dentro de la autosuma la misma celda, obviamente que no me lo va a permitir, porque tiene que ser todas las celdas menos la cual yo estoy posicionado. Y si ustedes se fijan aquí, ¿cierto? Yo comparo un valor con el otro, me dio exactamente igual, y por lo tanto el cuadro está cuadrado por todos lados. Entonces, siempre cuando uno tiene información, ¿qué es lo que necesito saber? Es, ¿cierto? ¿Para qué quiero la información? ¿Para qué quiero yo esa información? Aquí, en vez de más, lo borré. Y, ¿cierto? Yo simplemente podría seguir para abajo. Ahí están los totales. Se da cuenta que otra vez medio número. ¿Por qué medio número? ¿Quién se dio cuenta de lo que hice? No fijó la celda. Eso, exactamente. ¿Cierto? Por un lado no fijé la celda y por otro lado tomé celdas que no correspondían porque yo tomé las dos. ¿Cierto? No fijé la celda. Entonces, ese es el punto. Uno puede hacer muchas cosas con eso, ¿viste? ¿Se da cuenta? Y me genera errores. Entonces, el programa, si bien es cierto, yo lo puedo manejar de una manera muy sencilla, tengo que tener ojo, ¿cierto? Con lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si yo arrastro aquí, por ejemplo, y bajo uno más, ya me dio inmediatamente error. Entonces, independiente, ¿cierto?, de los datos que yo diga, mira, qué fácil es hacerlo, qué sencillo es hacerlo, aquí me está diciendo que es N4 digo por N16, que es este que está aquí. Aquí, ¿qué es lo que me dice? Es N5, efectivamente, pero me dice por N17, ¿cierto? Aquí, por suerte, por coincidencia, el N17 estaba con un valor. Pero si yo me posiciono aquí y sigo para abajo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, sigo para abajo. Aquí me va a decir que hay un error, porque me está diciendo N18 y N18 es 0, y ustedes saben que cualquier número dividido por 0 no es infinito, y por lo tanto no existe ese número. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí hay que, como esta parte del tema de la función matemática, que lo vamos a ver la próxima semana, no quiero entrar mucho el tema, porque ahora los días era ver la tabulación. Pero la tabulación, lo que interesa es, ¿no es cierto?, saber cómo yo, dado un cierto cuadro que me entregaron, yo lo puedo diseñar, lo puedo tabular. ¿Cierto? Porque yo puedo ir, por ejemplo, agregándole, como ese formato de tabla, y le voy dando, a lo mejor, una información diferente, le voy agregando información que después me puede servir, ¿cierto? Como lo quiero ir seleccionando, entonces le voy dando esa parte que yo le estoy mostrando, y esto lo estoy haciendo muy rápido, es porque después lo vamos a ir viendo cuando veamos tablas dinámicas, pero si ustedes se fijan, uno le puede dar bastante variabilidad a mi cuadrito que me llegó ¿cierto? Sin tabulación, sin línea, yo lo modifiqué, lo ordené, lo trabajé. Esa es la gracia cuando yo estoy a cargo de realizar la presentación de un programa. ¿Ok? Ahora, siguiendo con la historia, ¿dónde estamos? Se me perdió, ahí está. Cuando yo tengo esta presentación, ¿cierto?, que vienen ahí por un lado de los vendedores, que son el nombre y los dos apellidos, a veces ocurre, a veces pasa, que la información viene toda dentro de la misma columna. ¿Cierto? Por ejemplo, Luis Bastías Meneses, separado por un espacio nomás. Y si yo lo tengo así, ¿cierto? Que es el caso de, por ejemplo, tipo de venta. No, acá. Yo lo tenía acá, ¿cierto? Separado por notas, por letras. A veces viene junto. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí viene Luis Alberto Quiñones. ¿Cierto? Viene de esa manera. Ok, y yo no quiero que aparezca así, ¿cierto? No me interesa que esté Luis Alberto Quiñones, me interesa que aparezca Luis Alberto Quiñones. ¿Para qué? Para separar, por ejemplo, el apellido, porque, por ejemplo, si yo pongo aquí Juan Antonio Mena, ya puedo poner cualquier nombre, ¿cierto?
y Jorge Luis Soto. El famoso Juan Pérez, que siempre aparece Pérez. ¿Cierto? Tengo esos datos. Los tengo en una sola columna, los tres nombres, perdón, los dos nombres con su apellido, o tengo tres datos en una sola celda. Y yo la quiero modificar, ¿cierto? No quiero que aparezca así, quiero que aparezca Luis Alberto Quiñones. ¿Para qué? Porque si yo selecciono esto y digo, ¿no es cierto?, me voy a datos y digo que lo ordene de la A a la Z, lo que ordenó, ¿qué fue lo que ordenó? Los Juan. Lo dejó ordenadito. Los nombres. Lo que está ordenando son los nombres. Pero no me está ordenando el apellido. A mí me interesa el apellido, ¿cierto? Pues, claro, es simpático, pues ya todos empiezan con los que empiezan con J, ok. Pero yo quiero que me cambien los apellidos. Entonces, ahí en ese caso, ¿cierto? Uno se va. Voy a borrar esto que alguien, antes de continuar, se puso lento el tema. Ah, no me quiere dejar. Bueno. Ustedes se fijan que aquí donde está esa rayita dice texto en columnas. ¿Están viendo? Sí. Si uno pincha texto en columnas, dice divide el contenido de una celda de Excel en varias columnas. Y eso es lo que yo quiero. ¿Cierto? La quiero modificar, la quiero transformar. O sea, tal como venía en el ejemplo que yo les mostré, Antonio Quinteros Pérez. Pero si uno es honesto, lo más probable es que la información que me llegaron venía así. Antonio Quinteros Pérez, todos juntitos en la misma celda, como Jorge Luis Soto, ¿cierto? Yo quiero que lo quiero que se separe. Lo pongo ahí, texto en columnas. Pincho. Me aparece la siguiente, acá, donde dice, texto, asistente para convertir texto en columnas. Por defecto, viene ¿cierto?, asignado el delimitado. Eso es lo que yo necesito, que quede delimitado. ¿Ok? No cambiarlo de ancho fijo, sino que delimitado. Cuando lo delimito, automáticamente me está generando, ¿cierto?, las distintas filas que me los pone como ejemplo. Ahí está la vista previa. Si yo le pongo siguiente, ¿cierto?, porque ya, ok, perfecto, está delimitado. Siguiente. ¿Pero qué significa delimitado? Que son los que ya están limitados, los que yo quiero que se modifiquen. Ya están delimitados. Esos son. Ahora, cuando aparece esta segunda, dice tabulación, punto y coma, espacio. Uno tiene que pinchar espacio, porque ahí están los espacios. Entonces yo pincho espacio. Si ustedes se fijan, aquí está la vista previa. Jorge Luis Soto. No hay ningún cambio porque ahí está. Hay una sola celda donde están los tres nombres, ¿cierto? El nombre y los dos nombres y el apellido. Le pongo espacio, aquí automáticamente me está diciendo, la primera columna va a ser con Jorge, después con Luis, después con Soto. ¿Se da cuenta que lo cambió? Y ahí me está mostrando cómo va a quedar. Ok, le pongo perfecto, ningún problema, eso es lo que quiero, sigamos. Y después me dice, ya, ok, pero tengo dos cuadros en este caso, o puedo tener mucha información y yo quiero solamente este pequeño cuadrito que tengo aquí chiquitito, ¿dónde va a ser el destino? ¿Cierto? Aquí, en texto general, o que sea, perdón, formato general, borro esta porque me está mostrando una diferente, la borro, y me posiciono donde corresponde. Ahí. Ahí me cambió de la D17, ¿cierto? Yo me voy a la D17 hasta la D21. Ok, porque si fuera más grande el rango, obviamente aumenta más el rango. Y le pongo finalizar. Y si ustedes se fijan, aquí me cambió, ahora, este me quedó más ancho porque obviamente este estaba más ancha. Jorge Luis Soto. Luis Alberto Quiñones. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahora? Me posiciono en este pequeño cuadrito, lo ordeno de la A a la Z. A ver. Y ahí me lo ordenó, ¿cierto?, de acuerdo al apellido. Juan Mena, Juan Pérez, Luis Quiñones, Jorge Soto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Modifiqué el cuadrito que a mí me entregaron, por ejemplo, a como yo quería que estuviera, que fuera así. Luis Bastías Meneses, porque lo que yo quiero es que me cambie todo el cuadro
y no solamente algunos. Entonces ahí yo empiezo a jugar y veo lo que está pasando. Si ustedes se fijan, hay que tener ojo con todo lo que yo estoy realizando con respecto a los cuadros que me están entregando. Porque a veces la empresa tiene cierta tabulación que esa es la que le interesa. Por ejemplo, puede haber inclusive algo tan sencillo, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos que es así, que no les gusta utilizar el calibrín, sino que le gusta utilizar, no sé, el Arial. Y ya hay un detalle, que si yo no me fijo en qué tipo de letra viene, voy a tener una falta. El tamaño de la letra, ¿cierto? De los números, puede que no sea 11, puede que le guste que sea un poquitito mayor para que se vea mejor. Bueno, yo puedo usar el zoom, ¿cierto? Puedo ir aumentando el zoom, y ahí va mostrando valor, pero obviamente qué mejor que mostrarlo como lo que quiere la empresa. Entonces, esa es la gracia de cómo yo voy a empezar a presentar mis cuadros. Le puedo cambiar el orden, le puedo agregar columnas, ¿cierto? Como las que agregamos aquí, agregamos la columna semestral. O alguien podría haber agregado la columna primero aquí, total trimestral, de los 3 primeros trimestres, y después total semestral, y después los porcentajes, después la sumatoria, ¿cierto? De todos los meses, y ahí yo voy agregando mucho más información, hago más rica, ¿cierto? La información que me entregaron. Esa es la gracia cuando uno utiliza un programa de diferentes puntos que yo puedo modificar. Acá, por ejemplo, tengo 8 cuadros. 8 cuadritos. ¿Qué es lo que me arroja este cuadro? Si alguien me puede comentar algo. No se ve, profe. Ahí sí. ¿Ahí se ve? ¿Cierto? Es un Sí, ahí nuevo se ve. cuadro. La forma de pago. Perfecto. O sea, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, tiene cierto orden. ¿Cuál es el orden que ustedes pueden percibir de este cuadro? ¿Está en orden alfabético? No, porque está Casagrande, fue Rufino, González, Franco, Cigala, O sea, Freire. me refería a lo de contado y tarjeta. Primero contado y después tarjeta. Ahí sí, ¿cierto? Está de acuerdo a un orden alfabético de la forma de pago. Porque primero C y después viene la T. Ya, ok. Fantástico. ¿Qué otro orden hay? ¿Se cuenta que uno tiene que ir empezando a analizar? Los que compraron electrodomésticos. Ah, no, mentira, porque no está ordenado por electrodoméstico. Ah, no. De veras. Ojo, ¿cierto? Porque aquí, si ustedes se fijan, está ordenado por contado, y lo contado, primero están los electrodomésticos todos juntos, y después que están los informáticos todos juntitos, pero solamente de contado, ¿cierto? Ah, sí, de veras. Contado. Después viene la tarjeta con electrodoméstico y después viene la tarjeta con informático. Entonces también tiene un orden, ¿cierto? Otro orden. Y un tercer orden, si ustedes se fijan, son las ventas. Porque dentro de las ventas contado, la contado llega hasta 750. Ah, pero aquí uno dice, ojo, ¿qué pasó? Claro, va de menor a mayor, ¿cierto? Pero solamente primero lo electrodoméstico y después lo informático. Después toma las tarjetas electrodomésticos y las tarjetas informáticas. ¿Se dan cuenta que siempre tiene un orden? Que a veces uno no lo percibe cuando ve el cuadro y se va solamente a ver una columna. Ah, dice, ok, aquí está, por ejemplo, la primera apareciera ya alfabéticamente. Ya, perfecto. Pero resulta que si uno se pone a analizar el cuadro, no solamente hay un orden, ¿cierto? De, por ejemplo, en este caso, como dijimos, bueno, la forma de pago, primero está el contado, por lo tanto es C, ¿cierto? Hay un orden alfabético, y después viene la otra, que es la T. O a lo mejor podría haber también contado, crédito, tarjeta, y a lo mejor estaría contado, crédito, tarjeta, por ejemplo, si estoy inventando, ¿cierto? Hay más separaciones. O uno que le ponga cualquier dato con con crédito, le puede poner, ¿no es cierto?, con cuotas, y ahí le va cambiando las distintas formas de pago. Por otro lado, también hay una separación entre lo que es electrodoméstico e informático, también está. Entonces, ahí, ¿cierto?, el orden que aparece. Entonces, aquí, cuando uno analiza esta situación, ¿y qué es lo que uno hace? ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera posicionarme y transformar todo este cuento, ¿cierto? No se olviden que es bueno, siempre eso se lo doy como consejo,
siempre pongan, sobre todo cuando quieran modificar cuadros muy grandes, pongan una línea, ¿cierto?, de cualquiera, que se supone que si se modifica uno, se tiene que modificar todo, si no, quedaría, ¿cierto?, Soto vendiendo menos, a lo mejor vendiendo tarjeta y nunca vendió tarjeta. ¿Cierto? Yo quiero modificarlo a abecedario, que podría ser, ¿por qué no?, ¿cierto?, de una forma, ¿cierto?, no se olviden datos de la A a la Z, y automáticamente, ¿qué fue lo único que me hizo? No consideró nada más, me cambió el abecedario. C, F, G, L, P, ¿cierto? Está abajo. ¿Se dieron cuenta? Eso fue lo que cambió. Ok, pero para no seguir, ¿cierto?, cansándolos mucho, voy a dejar de compartir un ratito. Son 10 para las 8. Siempre hacemos un corte hasta ahora. Vamos a hacer un corte de 10 minutos, ¿ok? Y vamos a volver a las 8, ¿ya? Para que Ya, se tomen un profe. cafecito, Ya, profe. descansen un ratito y yo también
Ya volví. ¿Me escuchan? Chicos. Sí, profe, acá estoy. Sí, profesor. Perfecto. Acá estamos. Muy bien. Ya, vamos a seguir avanzando. Compartir pantalla. Ya, este del anterior. Estamos en el tipo de ventas. Va, aquí. Entonces, como les comentaba, este cuadrito, que como que está muy condensado, tiene la siguiente particularidad, que de una empresa cualquiera me está presentando en este momento 4 variables. Y esas son las características de los cuadros que nosotros tenemos que empezar a ver, a chequear en nuestra vida profesional. El cuadro que me está mostrando, ¿qué indica? En este caso, me está mostrando 4 variables que pareciera son importantes en esa empresa. Primero, obviamente, ¿quién es el vendedor? ¿Cierto? ¿Y cómo lo están identificando? No se olviden que de repente hay algunas empresas que se identifican con un número, con una clave, en este caso con el apellido. Esa es una característica. ¿Quién es el vendedor? Con el apellido. Segundo, las ventas que realizó cada vendedor. Por lo tanto, ¿cierto? Tal monto de las ventas es otra variable, otra característica. Tercero, si se vendió el contado o tarjeta. Otra, tercera característica. Y cuarto, o variable, el tipo de producto que se vendió en la categoría. Si es electrodoméstico o informático. Entonces tenemos 4 datos diferentes de variables que intervienen en este cuadro. Entonces va a depender como yo quiera presentarlo, ¿cierto? La información que yo quiero entregar es justamente como se me está mostrando. Por ejemplo, acá, la característica, ¿cuál es la característica básica esencial que se está presentando en este cuadro? La variable que manda, en otras palabras, de las 4. Chicos, chicas. Las ventas. Ya, aquí dice las ventas. Fabiola también dice las ventas. Pero, ¿El orden alfabético? Ya. Porque si ustedes se fijan, aparecen ventas 400, 800, 700, 450, por lo tanto no hay un orden en las ventas. ¿Cierto? Porque uno podría decir ya van de mayor a menor, de menor a mayor. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la variable que manda para organizar este cuadro? Son 4 variables. Apellido, ventas, forma de pago, categoría. El apellido. El apellido. Tan sencillo como eso. Se da cuenta que les costó un poquitito y lo más probable es que hay algunos que todavía están pensando cuál será, cuál será. Si uno se fija, los apellidos están de acuerdo, ¿cierto?, al orden alfabético. No hay ningún otro orden, porque las ventas están desordenadas, la forma de pago, tarjeta, contado, tarjeta están en intermedia, electrodoméstico, podría ser, porque hay puro electrodoméstico, después pasa informático, pero resulta que hay informático, contado, tarjeta, entonces parece que tampoco hay, pero el que sí está claro, sí o sí está claro, ¿cierto?, es el tema de los apellidos. Porque si yo modifico, ¿cierto?, no se olvide que uno se tiene que posicionar en la columna que yo quiero modificar. No tengo para qué poner toda la columna, que podría ser, ¿cierto?, en la pestaña de inicio, donde dice ordenar o filtrar, lo que hicimos antes, pincho acá, yo la quiero ordenar de la A a la Z, perfecto. Aquí me dice, ¿cierto?, y ahí, por un lado, uno podría estar, mira, me gusta hacerlo así porque me está recordando que tengo que ampliar la selección, ok, y lo modifica. ¿Cierto? No cambió nada porque ya estaba de la A a la Z. Si lo pongo de la Z a la A, obviamente que me tiene que cambiar, al revés. Casa Grande va a quedar abajo. Justamente quedó abajo. Toda la fila de Soto, ¿cierto?, quedó rojita, por lo tanto está bien.
el cambio de las columnas que sigue con las variables 2, 3 y 4. Pero también, ¿no es cierto?, yo puedo hacer, como les comentaba, posicionarme. Aquí, si ustedes se fijan, hay dos sotos. Es el único apellido que se repite, por ejemplo, puede ser coincidencia. Y hay un orden de 400 y 600, o sea, parece que va de menor a mayor. Veamos si es verdad. Entonces, yo me posiciono, ¿cierto?, en el apellido, por ejemplo, me voy a datos, y aquí ordeno yo, puedo utilizar más de una variable para ordenar, no solamente de la A a la Z o de mayor a menor si es número, sino que yo quiero ordenar más de una variable, porque son 4, olvídense, ¿cierto? Cuando yo pincho aquí donde dice ordenar, me aparece que el apellido, ¿cierto?, dice que va de la Z a la A, y eso es verdad, porque así lo ordenamos. Yo lo podría modificar y voy a decir, no, que vaya de la A a la Z. Ok, ¿cierto? Me va a cambiar los apellidos. Pero también quiero ordenarla por ventas. Entonces le voy a agregar otro nivel y le puedo poner aquí, ¿cierto?, por ejemplo, ventas. Como quiero, de menor a mayor, lo puedo cambiar, ¿cierto?, de mayor a menor o algunas particulares, pero dejémoslo de menor a mayor. Ahí yo ya apliqué otra variable para el análisis de mi cuadro, ¿cierto? No solamente el apellido. Y así yo puedo ir agregando, ¿cierto?, porque en total tengo, o puedo ir modificando, puedo ir cambiando las categorías. Vamos a dejar esos dos nomás. Acá, si yo pincho OK, ¿cierto?, en este caso va de la Z a la A, me va a cambiar a como estaba antes, me cambió de la, ¿cierto?, de la A a la Z. ¿Y cómo yo puedo saber si la cantidad de dinero en ventas está de menor a mayor? Porque aquí uno ve que no está de mayor a menor, pero ¿dónde me tengo que preocupar? Es cuando están los mismos apellidos, ¿cierto? En este caso tengo, como les decía, tengo dos sotos. ¿Y cómo están los sotos? ¿Cuál es el orden de las ventas? ¿Quién lo captó? Menor a mayor. Las ventas van, ¿cierto? Como dice ahí, aquí hay dos sotos de menor a mayor. Y eso fue la variable, ¿cierto?, que si nosotros vamos a ver, me posiciono en cualquier parte, ¿cierto?, del cuadro, voy a ver ordenar, y efectivamente las ventas yo quería que fueran de menor a mayor. Ahora lo voy a poner al revés, que sean de mayor a menor. Por lo tanto, el soto va a estar abajo, ¿cierto?, del otro soto. El soto rojo, digamos, va a estar abajo, porque va a ser de menor a mayor. Ok, aceptar. ¿Se da cuenta? Ahora el soto quedó rojo, quedó arriba, porque es menor, y el soto que vendió más arriba. Entonces ahí yo voy, ¿qué voy haciendo? Ordenando el cuadrito de la importancia que lo que yo quiera. A veces puede pasar que de 5 o 6 variables me interesa solamente el abecedario, ¿cierto?, de la A a la Z, y pronto, no me complico más por el otro. Pero yo realmente puedo decir, no, lo que me interesa, ¿cierto?, son las ventas, porque independiente si vendió contado, tarjeta, el que vendió más, por lo tanto voy a poner, ¿no es cierto?, si es el que vendió más de la Z a la A, ya ahí me pone, ¿cierto?, que Quiñones, perdón, vendió 1.250.000. Por lo tanto, es el que vendió más. Se fija que depende de cómo yo quiero presentar el cuadro, va a ir la historia. En este caso, lo más importante será los apellidos, será el monto. Quiero saber cuántos de los vendedores venden electrodomésticos y cuántos informáticos, ¿cierto? Entonces me posiciono en la categoría, por ejemplo, en la columna, me voy a ordenar. Lo que me interesa es, ¿no es cierto?, como sale ahí la categoría. Por lo tanto voy a cambiar venta, voy a ir a categoría, y quiero que vaya de lo mismo, pero lo voy a poner de la A a la Z, ¿cierto? Para el tipo abecedario. Lo pongo, y ahí ahora yo puedo saber de todos los vendedores cuántos fueron los que venden electrodomésticos, independiente si venden contado, tarjeta o como sea, y cuántos venden informáticos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Es para la información que a lo mejor yo necesito saber cuántos son los que están vendiendo electrodomésticos, porque, por ejemplo, las ventas de electrodomésticos son bastante menores que la informática.
y me doy cuenta que hay mucho más vendedores informáticos, o sea, electrodomésticos que informáticos, y cómo es posible que las ventas sean más bajas. Entonces ahí uno puede hacer un análisis diferente de la empresa. ¿Se dieron cuenta? Del departamento de ventas, por qué hay más de esto, más de lo otro, por qué las ventas fueron acá, la proporcionalidad, o si uno dice, bueno, hay más vendedores electrodomésticos porque las ventas de los valores electrodomésticos son más, por lo tanto está de acuerdo a la mayor cantidad de vendedores. Ok, estamos bien, ¿cierto? Ahí no tengo que hacer ningún cambio, no tengo que tomar ninguna decisión, porque la información que me están entregando los datos corresponde un poquitito a la realidad. Entonces, esa es la gracia cuando yo voy viendo los gráficos que me van presentando y cómo los voy modificando. Siento que yo tengo otro gráfico que ustedes pueden ver que dice que se llama Starbucks, caso Starbucks, ¿cierto? Que es donde uno va a tomar un cafecito. A partir de mañana ya algunas comunas van a poder salir, van a poder, ¿cierto?, tener una vida un poquitito más normal. Si ustedes se fijan, esta es una empresa que tiene más variables para analizar. De partida, ¿no es cierto? Obviamente, bueno, está el nombre y el apellido, que es el típico para saber quién es el cliente. La cantidad de tarjetas de prepago, ¿no es cierto? Que hay empresas que te pasan una tarjeta y tú con esa tarjeta que prepagaste no tienes para qué estar haciendo la fila y de repente hay que esperar mucho para la tarjetita y se te va consumiendo la cantidad, por ejemplo, de café que estás utilizando en un periodo que puede ser, por ejemplo, un mes. Otra variable, la edad. Otra variable, cuántos días por mes va a Starbucks, al local. Otra variable, porque una cosa es que el personaje se lo pasa en el café, pero no toma café. O se toma uno solo y está 8 horas. ¿Cuántos cafés se toma por día? ¿Cierto? Que también es importante porque como está usando la tarjetita, automáticamente cuando uno dice, ¡oh, qué bueno, me llegaron una tarjeta! Pero con la tarjetita me están pidiendo muchas cosas. Primero, ¿cuántos cafés me tomo al día? ¿Cierto? ¿Cuántos días voy? Porque el día lunes, el día miércoles, marqué la tarjetita y encima la pasé 2 o 3 veces, me tomé 2 o 3 cafés. Por lo tanto, ¿cierto?, voy sabiendo datos sin que el cliente se entere de que le estoy sacando información. Y por otro lado, ¿cierto?, como se supone que lo ingresé como cliente, hay un dato adicional que es cuánto lo que la persona tiene como ingreso, que puede ser un dato, ¿cierto?, en otras palabras, cuánto gana. Y así podrían ser más variables. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables que son las que me manejan el negocio. De acuerdo a la información, como está checado el cuadro, ¿cierto?, donde hay bastantes personajes, ¿en base a qué está tabulado este cuadro? ¿Quién me lo puede comentar? ¿Cuál es la variable que dio el orden? Los ingresos. Los ingresos. ¿Alguien está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Y cómo están los ingresos? La edad, profe. De mayor a menor. Ya, aquí también me opinan, dicen la edad. Pero si tú te fijas, hay 65, 40, 25, ahí va bajando, pero resulta que apareció un 60, después un 28. Por lo tanto, la edad no tiene un orden, ¿cierto? Si uno lo ve, no hay un orden, pero sí los ingresos van de mayor a menor, 100, 80, 60, 40, 45, 40, 40, 40, 35, 85. Obviamente que varios se repiten, pero, ¿cierto?, de alguna manera lo mismo gana lo mismo, 30, o gana lo mismo 40. Fabiola decía tazas de café. Si yo me voy a la taza de café, tengo 4, 5, 5, 4, 10, después bajo a 2, después subí a 8. Tampoco hay un orden ahí, ¿cierto? Entonces, en definitiva, hasta el momento, la columna que se ve claramente, ¿cierto?, que está ordenando el cuadro, es esta. Los ingresos. Ahora, los ingresos, si uno podría estar en ese negocio, diría, bueno, ¿será los ingresos lo que a mí me interesa? Porque a lo mejor la gente que más gana consume menos, o va menos al negocio. Entonces, a lo mejor no es una variable tan significativa. Entonces, uno podría cambiar un poquitito el orden, ¿cierto? Y decir, no, en realidad, me da lo mismo. Claro, por último, es un dato que es interesante, ¿cierto?, saber si la persona gana harto, gana poco, o cuánto gana. Pero a lo mejor para mi negocio en particular no me sirve tanto. Entonces uno podría cambiar, ¿cierto?, la variable. Y ahí uno podría decir, me interesa, por ejemplo,
cuántos días al mes van los personajes. Me interesa saber cuántos son los que van más y cuántos son los que van menos, porque a lo mejor hay alguna característica de los que van más. A lo mejor consigue que son los que ganan más, o a lo mejor consigue que son los que ganan menos, ¿cierto? Entonces ahí tengo que ver yo cuáles son las posibles otras características que acompañarían a aquellos clientes que van más al día al mes. Y más encima, ¿cierto? Aparte de los días al mes, ¿cuántas tazas de café se consumen al día? Porque una persona puede ir 10 días y se consumió apenas un café. A lo mejor no es tan buen cliente como aquel que va 5 días, pero se toma como 10 cafés. Se consume mucho más café y también lo que me interesa vender. Entonces, se da cuenta que depende del análisis que yo quiera aplicarle a mi cuadro, es la información que yo voy a entregar. Primero, por ejemplo, para que veamos en detalle, si yo lo considero por apellido, ¿cierto? Aquí no se olviden, yo me posiciono en cualquiera de estos que me mandan las variables. Aquí yo quiero modificar el tema de los apellidos, porque para hacer un pequeño orden, para ver si funciona el trabajo, digamos. Entonces me voy a datos, no se olviden, y aquí automáticamente lo puedo ordenar de la A a la Z, ¿cierto? No tengo paqueta, filtro, ni todo el tema, de la A a la Z, y me los cambió el tiro inmediatamente, ¿cierto? De la A a la Z. Aquí, por ejemplo, tengo que hay 3 DON y 3 ferrofinos. Ahí creo que el único que se repite, ¿cierto? O sea, son 2 apellidos que se repiten. Y por lo tanto le puedo dar también otro orden. Porque aquí, por ejemplo, no hay un orden de la tarjeta, tampoco hay un orden de la edad. Entonces yo quiero ir, no, mira, pues quiero que los apellidos, o no me interesan los apellidos, como digo, me interesan los días que van por mes al negocio. Y como quiero clasificar, tabular mi cuadro con más variables, que cierto sea la que ordene el cuadro, yo me voy aquí, no solamente porque ya de la A a la Z sería de mayor a menor, de la A a la, cierto sea el abecedario, el apellido, que sé, no. Yo quiero aplicar más variables, y por lo tanto me voy a ordenar. Y aquí se me abre este cuadrito donde me dice, ok, ¿qué quiero ordenar? No me interesa el apellido, porque ese fue el último arreglo que hicimos, ¿cierto? Lo dejamos de la A a la Z. Voy a cambiar la variable, me interesan los días por mes que van al negocio. Y de mayor a menor, porque me interesa que aparezcan los que van más primero. Ok, pero después le voy a agregar otro nivel. Voy a decir, no solamente los que dan días por mes, sino que la taza de café por día. También me interesa que no se ordene. Y lo voy a dejar igual, de mayor a menor. Y listo. Por ejemplo, después ir agregando más variables, sigo agregando el nivel, pues dejemos esas 2. Pincho acá y automáticamente, si ustedes se fijan, me confeccionó el cuadro con todos aquellos personajes que van más días al mes a mi negocio, en este caso hasta el que va menos. Ok. Y ahí uno podría empezar a analizar, ¿cierto? Ya, pues sobre 10, ¿cuáles son las características? Por ejemplo, ¿cuáles son los ingresos? ¿Cuál es el promedio de ingresos? Después eran las tasas de café, la cantidad de prepago. Entonces ahí voy viendo yo cuántas tazas de café se van tomando al día. Entonces ahí voy sacando datos. La edad, por ejemplo, otra característica puede ser la edad. Quiero saber si los más viejitos toman más café o menos café y voy cambiando la variable. ¿Se fijan? Ahí uno va considerando qué es lo que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, cuando yo voy a ver que tengo 2 DON, veo, ¿cierto? Analizo, lamentablemente los días por café son exactamente los mismos, 8 y 8, por lo tanto no me da mucho, ¿cierto?, posibilidad de análisis. Porque podría ser que uno podría ir analizando también qué pasa los que tienen más edad, menos edad, más años. Entonces, esa es la gracia cuando yo voy analizando mi cuadro aplicando distintas variables. Por ejemplo, ¿qué variables creerían ustedes que podría mandar todo el sistema? ¿Será el apellido? ¿Será el nombre? ¿Será la edad? ¿La tarjeta? ¿Los días por mes? ¿Las tasas por mes? ¿Los ingresos? ¿A quién se le ocurre qué podría ser el más importante? Chicos, chicas. La cantidad de tasas por día. Cantidad de tasas por día, esto podría ser. Entonces uno se posiciona acá
filtro, voy a eliminar este nivel primero, ¿cierto? Porque no quiero tener 2 tazas por día, tazas de café por día, de mayor a menor. Ok, pum. Aquí está, automáticamente me lo ordenó. ¿Se da cuenta? Lo ordené de acuerdo a lo que yo creo que es lo más importante de toda la información que me llega. Para otro analista puede ser, por ejemplo, la edad. ¿Cierto? Me interesa saber, conocer los más viejitos, qué es lo que hacen, cuánto café se toman, y simplemente pongo edad, si no se olviden, pero me voy a ordenar, como aparece ahí, taza de café, lo cambio, le pongo la edad, de mayor a menor o de menor a mayor. Como me interesa conocer a los mayores, voy a poner primero arriba a los mayores, listo. Los que tienen 60, 65 y ahí para abajo. Y ahí puedo empezar a analizar. Sobre 50 años, ¿cuáles son las otras características? ¿Cuántos días al mes van en promedio? ¿Cuántas tazas de café se toman en promedio? Y puedo ir después achicando de 40 a 30, ¿cierto? Y así voy tomando distintas decisiones como para hacer ofertas, ofertones, promociones para cierta edad, ¿cierto? Si van mucho al local, pero toman poco café, de alguna manera, ¿cierto? Como ya están en el local, los tengo que motivar para que se tomen más tacita de café, o por último se compren un sanguchito, a lo mejor otra variable por ahí, ¿cierto? Lo voy motivando. O a lo mejor al revés, los jóvenes van mucho y toman poco café, y por lo tanto, ¿cierto? Lo voy a motivar para que vayan más. Entonces a lo mejor le voy a poner otra ofertita, ¿cierto? 2 por 1, de tal manera que vayan más y se tomen más. O inviten a sus amigos, le pongo un localcito más simpático, una silla mejor, una luz así como media tenue. Entonces, ¿qué estoy motivando, ¿cierto? Al mercado meta que yo quiero motivar, de acuerdo a qué? A los datos que me entregan la información. Lo importante es cómo yo quiero que aparezca DY. Por ejemplo, que hay 2 DON, ¿cierto? Lo que agregamos nosotros fue la edad. Está el DON mayor y el DON menor. Aquí, ¿cierto? Los ingresos están de menores a mayores. Entonces, yo los podría cambiar, no sé, los podría modificar, pero ahí está la información. Si ustedes se fijan, va a depender de lo que yo necesite, cómo quiero mostrar el ejercicio. Este ejercicio lo hicimos nosotros, ¿se acuerdan? Chicos, chicas. No, profe. ¿Dani se acuerda? Ya. Está bien, porque no lo habíamos hecho, porque de repente uno puede mostrar algo y siempre se hizo lo mismo, porque se parecen, pero tiene información diferente. ¿Qué es lo que me está mostrando este anexo? Cierto cuadro. ¿Quién me está mostrando? Chicas. Las chicos. ventas anuales. Ventas de 5 años. Anuales y De trimestrales. 5 años. Exacto, ¿cierto? La venta de 5 años. Del 2010 al 2014. Del 2010 al 2014. Pero además, ¿cierto? No solamente las ventas anuales, sino que disgregadas por mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Por otro lado, me presenta las ventas totales del año 2010, 11, 12 hasta el 14. Las ventas totales por mes. ¿Cierto? Durante los 5 meses de enero se vendieron 9 millones. Durante los 5 meses de febrero de esos años, 6 millones. Y así. Pero también me muestra los datos trimestrales, ¿cierto? Por trimestre. Se vendieron 28 millones 32. Entonces, ¿qué voy sacando ahí? Tengo ventas por mes, por trimestre, anuales, puedo hacer semestrales, puedo ver la variabilidad, los porcentajes. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo de cómo yo quiero organizar mi trabajo, es lo que yo voy a mostrar con respecto al tipo de tablas que yo quiero realizar. Por ejemplo, aquí uno podría decir, mira, en realidad está ok, pero le voy a agregar un detalle. Le voy a poner una tabulación porque no me gusta verlo tan pobre. Y ahí le agregué un poquitito diferente. ¿Qué otra cosa? No quiero que se muestren las líneas del Excel, ¿cierto? Por lo tanto, voy y saco ¿cierto? Pincho vista, línea de cuadrícula y chao. Ahora quedo solamente me cuadro bajo un fondo blanco, pero diferente. Entonces, ahí yo lo puedo empezar a mononar, ¿cierto? Lo puedo poner el borde más grueso.
lo empiezo a presentar de una manera como yo quiera, no solamente la tabulación de apellido, que es lo más típico, pero ahora, por ejemplo, quiero de esta variable la que me interesa, las tasas de café, el ingreso de las personas, las ventas que se realizaron, y ahí voy diseñando mi cuadrito. Lo voy amononando con el diseño, le saco lo que no me interesa, que por ejemplo las líneas punteadas de Excel, chao, me quedo solamente con el fondo, o sea, con el fondo claro, y de esa manera yo voy realizando diferentes cuadros de análisis de diseño. Lo importante se supone que ustedes obviamente ya están capacitados para hacerlo, porque ya saben ingresar datos, saben cómo funcionar el cuadro, cómo tabular, y ahora saben cómo ordenarlo. Entonces, la prueba que corre mañana va a ir en esa característica, ¿cierto? Que ustedes van a tener que diseñar un cuadro donde en ese cuadro van a ir ciertas variables que ustedes tienen que incluir y por lo tanto, ¿cierto? Ustedes van a ver después de esas variables qué es lo que les interesa a ustedes primero mostrar como más importante. La variable 1, la 3, la 5, y ahí van mostrando los distintos cuadros cuando hicieron la modificación. ¿Ok? Hicieron totales, sumatorias, o sea, todo lo que hemos mostrado en el trabajo va a ser la prueba de mañana. Por lo tanto, no es compleja, va a trabajar en grupo, tienen 1 hora y media, ¿cierto? Más que suficiente, porque 1 hora 45, yo voy a 15 minutos, mientras vienen llegando, les muestro, hablamos qué es lo que es la evaluación y ustedes se ponen a trabajar. ¿Okay? ¿Eso va a ser en distintas hojas, profe? ¿Ah? ¿Como para demostrarle que uno realiza los cambios? Sí, tienen que usar, ahí dice, utilice la hoja 2 u otra hoja, ¿cierto? Ah, ya. ¿Ya? Así que, bueno chicos, pero hoy día, ¿ustedes tienen clase ahora, no? ¿Esta clase usted la puede enviar por mail? Sí, tenemos. ¿Por correo electrónico? Sí, tiene razón. O sea, se supone, no se olviden que esto queda solucionado mañana en la mañana. ¿Cierto? Que no aparezca, porque no puede ser que no aparezca la clase de ustedes, porque a mí tampoco me aparece. Por lo tanto, a partir de la próxima semana también tienen que abrir otra semana, porque vienen otros PPT, otras tareas, así que no se preocupen, va a estar abierto, ¿ya? Pero de todas maneras, si no ocurre eso, yo se lo envío por sistema, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Ya, que estén bien, cuídense. Nos vemos mañana. Igual, buenas noches. Chicos, solamente comentarios. Si no está abierto el aula virtual, le voy a mandar el link por correo igual que ahora, ¿ya? Espero que no, pero si plan B. ¿Ok? Ya, profe. Bueno, profesor. Gracias. Ya, profe. Que estén bien, cuídense.